Continuamos con el desarrollo de puntos de referencia. A principios de esta semana, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, decía que de la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe hacia República Dominicana se orienta el 2% de la misma. En otro contexto, informaciones de la propia CEPAL, del Banco Central, dicen que en el primer semestre del año la economía dominicana padeció algún nivel de contracción porque no creció en la proyección, alrededor de 2.6. El presidente de la República en la semanal decía que los factores externos, la guerra arancelaria, las guerras de Ucrania, del Medio Oriente, todos estos elementos han incidido para generar incertidumbre y producir inquietudes en los aparatos productivos, y que eso se está manifestando en la sociedad dominicana, y que también aquí hay ciertos niveles de iliquidez que se nota en la gente. Por otro lado, también las remesas no han disminuido, y lo que se espera es que la inversión se proyecte mucho más allá de lo que señala la CEPAL, que aquí solamente está llegando. Digo, nosotros somos un país pequeño en proporción a otro, pero seguimos siendo un destino para las inversiones. ¿Hacia dónde vamos en términos económicos? Bueno, el presidente de la República ha establecido con bastante franqueza que hay una desaceleración de la economía. Y cuando digo desaceleración es porque la proyección del gobierno era lograr un crecimiento de más de un 4%. Y el presidente estableció que en el primer periodo del año no se logró, que se llegó hasta un 2.8 más o menos. Pero aparte de los factores que dijo el presidente, aquí hay un problema que tiene que ver también con la política migratoria. Sectores clave de la economía de la República Dominicana están totalmente estancados, como lo es la construcción y como lo es la agricultura, por incertidumbre en la mano de obra y por falta de mano de obra. Y hemos visto que cada día es más creciente el reclamo de sectores ligados a estos renglones económicos pidiendo que se busquen alternativas para la mano de obra. Entonces es un problema que nosotros tenemos y que sustituir esa mano de obra se lleva tiempo, porque lo que se ha planteado es la automatización y la mecanización de la agricultura, por ejemplo, y eso no se hace de la noche al día o del día a la noche, no se hace. Eso lleva años, lleva procedimientos, lleva formación de personal y lamentablemente en los últimos 30 años esos renglones de la economía fueron asumidos por mano de obra extranjera, sobre todo haitiana. Y con la política migratoria esos sectores se ven afectados. Es verdad que en el marco internacional la incertidumbre que ha creado el gobierno de Donald Trump y su política hacia el exterior, porque la política hacia el exterior es una política de zigzag. Lanzo, aprieto, después retrocedo, pero algo queda. Es decir, tú no sabes finalmente en qué van a parar los aranceles. En esta guerra comercial que ha impuesto el presidente norteamericano en su política, y que estos países son afectados. Pudiese ser que la República Dominicana y otros que son
adherentes de la política norteamericana pudiesen beneficiarse, pero el gobierno de Estados Unidos lo ha golpeado también. Es decir, a los que lo defienden lo ha golpeado. Y no sé cuál es la razón que el gobierno norteamericano le imponga aranceles a países que han demostrado adhesión a ellos. Ejemplo, la Unión Europea ha sido sancionada con un 15%, aparte de obligarle a asumir un 5% en defensa, que son sus eternos aliados, que se comportan como vasallos. Sí, esta política uno no la entiende. Y entonces este gobierno que nosotros tenemos sigue en su política de adhesión a la política norteamericana. Y no le queda de otra tampoco, porque es que nosotros tenemos como país una dependencia en términos de remesa, en términos de inversión, bastante alta. Pero el gobierno norteamericano llega al extremo de nombrar a una embajadora y esa embajadora decir que ella viene aquí a forzar para que se termine el acuerdo con China. Es decir, metiéndose en los asuntos internos de este país y en la política, vamos a decir, que ha impactado más en los últimos años, porque cuando nosotros vemos el crecimiento de empresas, la integración de empresas, sobre todo en el área de tiendas, de grandes tiendas, es China, aquí en República Dominicana. Es decir, ya ellos tienen una población que impacta la empleomanía de la República Dominicana. Y decir eso sin buscar solución en beneficio de la República Dominicana, apretando la tuerca para la República Dominicana. Si Estados Unidos aprueba, por ejemplo, un impuesto mayor a la remesa, la República Dominicana va a sufrir mucho. Bueno, a propósito de la guerra arancelaria, Xi Jinping, el premier chino, decía que las políticas de Donald Trump son absurdas porque no favorecen a nadie, ni a ellos, ni a los países opositores, que lo único que hacen es perjudicar a los consumidores. Por otro lado, en la semana pasada, después de los acuerdos donde le impuso el 15% de aranceles a los europeos y que ya había tenido que incrementen el 5% en seguridad, que solo Pedro Sánchez la rechazó, él le dio un ultimátum a Putin de que tenía 12 días para que negociara una pausa a la guerra en Ucrania o una salida. Los eslavos rusos no han hecho caso, además los rusos no están en esa lógica de aceptar ultimátum, el que está ganando la guerra no acepta órdenes ni disposiciones. De aquel que la provocó y está rehuyendo y quiere que la guerra se acabe, pero bajo las condiciones de él, no de que la ha ganado. Entonces, parece que los rusos llevan a cabo una ofensiva devastadora porque Ucrania es la granja que pone la carne. Desde el otro lado ponen las armas, las estrategias, y los ucranianos van a salir reducidos en términos territoriales y reducidos en términos económicos y reducidos en términos poblacional. Sí, un éxodo enorme de ucranianos en lo que va de guerra. Y fíjate, solamente para el impacto internacional, cambiar 1000 cadáveres por 56 en la relación entre Rusia y Ucrania, en un acuerdo, eso dice hacia qué es lo que está pasando en la guerra como tal, porque cuando un país recibe 1000 y el otro recibe tan mínima parte, es porque los muertos están siendo prácticamente de un solo lado. Pero no solamente eso, el avance ruso en la toma de ciudades ucranianas, más allá inclusive de los puntos iniciales, más allá de los puntos iniciales. Y lo otro que tiene que ver es que se demostró en toda esta política de Trump, de Estados Unidos, cuál es el interés real de Estados Unidos. Eran la minería, la tierra rara ucraniana, es decir, conseguir asuntos económicos fundamentalmente. No es un problema de apoyo ni de democracia, es un problema solamente de interés. Conseguido eso,
forzado a Ucrania para que Ucrania firme un acuerdo sobre la tierra rara, entonces ellos vuelven a la posición inicial de apoyar a Ucrania de nuevo. Así. Es decir, mira, si tú no firmas, yo estoy con Rusia y Rusia te va a aplastar. Entonces, firmo, ya tengo garantizado, entonces ahora Rusia es nuestra contraria de nuevo. Es un interés meramente comercial los Estados Unidos y utilizan las bombas, utilizan los misiles, utilizan toda su tecnología para garantizar ese predominio en términos de sustraer de los países la riqueza. Ucrania lamentablemente es la perdedora de este conflicto y su población se ve totalmente afectada. En términos, hay que decir un asunto muy trascendental, y es que ha empezado bastantes protestas que no se veían en Ucrania contra el propio presidente ucraniano, lo cual también fortalece la política rusa de lograr que esas regiones pasen a ser parte de su federación. Ok. Entonces, señores, en Gaza sigue el genocidio, los israelíes siguen justificando la limpieza étnica, matar de hambre a los niños, las mujeres y los ancianos. Señores, en el día de hoy, Punto de Referencia ha concluido. Monchi Estrella y Luciano Firpo le han acompañado y esperamos que el próximo domingo estén con nosotros para sintonizar los análisis, comentarios y vista de la coyuntura política en la que se desplazan los países latinoamericanos y nosotros dominicanos. Muy buenos días, nos vemos el próximo.